Damos la bienvenida a Javier Castro Albano, que nos va a hablar sobre un trabajo de Eduardo Barro y Federico Payllos, titulado Algunas reflexiones sobre las metainferencias. Bueno, gracias. Quiero agradecer a Sadaf por permitirme estar acá. Las personas que me conocen saben que yo escribo muy poco, y una de las principales razones de eso es que cada vez me cuesta más escribir, si no es para escribir sobre lo que han escrito mis amigos. Cada vez me cuesta más pensar un artículo de filosofía como algo desvinculado de la práctica de ir a tomar un café, una cerveza y seguir hablando en otro lado. Por eso cuando vi esta idea de crear este coloquio sobre la base de trabajos de análisis filosófico, de lo que han escrito muchas de las personas que conozco y valoro y quiero, me pareció que tenía que participar, enviar un trabajo, así que agradezco que lo hayan aceptado y que me hayan permitido decir algunas cosas sobre lo que han trabajado varias personas que quiero y valoro y respeto mucho. Bueno, voy a hablar un poco sobre algunas cuestiones un poco técnicas, espero poder pasar rápido por ahí sin embarrar la cosa. Hay una buena parte del trabajo que se hace en lógica hoy en día que tiene que ver con la construcción y la comparación de sistemas lógicos. La construcción de esos sistemas lógicos normalmente se hace según el patrón habitual que hay en el álgebra abstracta, ¿no? Uno parte de un sistema lógico dado y modifica algunos de sus rasgos característicos para construir otro que es parcialmente análogo al primero. Y después hay que comparar esas construcciones que han aparecido, y hasta hace muy poco tiempo, hasta hace relativamente muy poco, la manera de comparar esos sistemas habitual era compararlos al nivel de las leyes lógicas o al nivel de las inferencias lógicas. Pero hace relativamente poco, algunas personas, y en particular muchas personas que trabajan aquí, en el grupo que coordina Eduardo, han empezado a insistir sobre la relevancia de tomar en consideración también un nivel metainferencial. Parece que es importante comparar sistemas no solo a nivel de leyes lógicas o de inferencias lógicas, sino a nivel de metainferencias. La razón de esto, fundamental, es esto que aparece en un texto de Federico Payllos y Eduardo. Siempre escriben en patota estos hombres, ¿no? Que vienen de a varios. Salvo Paula, es la única que escribe sola, eso dice algo, ¿no? Los demás vienen de a 3 o de a 2. Es no solo sola. Bueno, el trabajo que voy a comentar sí es. Lo que dicen Eduardo y Fede es que para caracterizar una lógica, no solo el nivel inferencial, sino también cada uno de los distintos niveles metainferenciales es necesario, ¿no? Esta es la tesis que voy a llamar torpemente T. No se me ocurrió otra cosa. Sí, podría ser. Y lo que voy a tratar de decir de algún modo es que me genera muchas dudas. Y las dudas que me genera tienen que ver con lo siguiente. Cuando al nivel de las metainferencias uno puede producir estas distinciones de las que hablan aquí, me cuesta creer que sean distinciones lógicas. Y cuando las veo como distinciones lógicas, me cuesta creer que haya este tipo de distinciones metainferenciales que se producen. Así que el punto en general es preguntarme esa conexión que debería haber entre metainferencias y niveles metainferenciales y lógica, lo que entendemos por lógica. Al hacer esto,
voy a estar trabajando en el ámbito de lo que, yo no sé cuántos estaban acá el martes, pero Alberto mencionó algo de lo que creo que voy a ofrecer un ejemplo, no sé qué tan bueno, pero hablaba de ese nivel de trabajo en donde uno tiene por un lado resultados duros y por otro lado cosas un poco más vagas que tienen que ver con la filosofía y trata de hacer, creo que la expresión que usó Alberto fue hacer chocar esos hechos duros con las distinciones filosóficas y eso. Así que voy a hablar de algunos hechos duros, digamos, sobre metainferencias, y voy a tratar de decir algunas cosas relativamente vagas, pero espero que no demasiado confusas, sobre lógica, y ver cómo chocan estas cosas. Primero algunas cuestiones de terminología, y cosas muy básicas que espero ir rápido, pero para que se entienda el contexto del debate. Como siempre, ¿no? Si gamma es un conjunto de fórmulas de un lenguaje L, y voy a usar solamente lenguajes proposicionales, acá no voy a hablar más que de eso, y A es una fórmula, entonces esto que está acá es una inferencia. Presten atención a algo, porque sobre todo si aquellos que han trabajado con libros como los de Bulos y eso por ahí podrían confundirse acá, porque esto no es una oración, sino que es un término singular, ¿no? Que refiere a algo que es una inferencia, que es un objeto, que es un par ordenado, ¿no? El primer elemento serían las premisas y el segundo la conclusión. Si les gustan mucho las simetrías, podrían usar en lugar de A otra letra griega para hablar de conclusiones múltiples, y eso se puede hacer, y eso lo voy a evitar porque nada de lo que digo tiene que ver con eso, y estoy tratando de que las inferencias se parezcan más a las inferencias que hacemos, ¿no? Pero se puede hacer, se puede generalizar por ese lado. Las metainferencias no son más que generalizaciones sobre esto. Se las puede expresar así gráficamente, ¿no? Tienen como premisas inferencias del nivel típico que solemos usar, tantas como uno quiera, y como conclusión una inferencia. Esa es la idea. No son criaturas muy exóticas, son simplemente generalizaciones de lo que hacemos normalmente a un nivel superior. Ahora, un dato que me parece filosóficamente muy importante y que aparece explícito en un texto que escribió Eduardo Confede, y la complicidad de Dami también, que se sumó ahí, es esto. Bueno, esa es otra forma que voy a usar, que es típica también de las inferencias, ¿no? Este texto me parece muy importante filosóficamente. Dicen ellos, en lugar de entender las características estructurales como propiedades de clausura del conjunto de las inferencias válidas de una lógica, nosotros las entendemos como metainferencias, ¿no? Y acá hay una cosa que es, creo yo, súper importante, porque una de las ideas que está detrás de este proyecto es reformular las propiedades estructurales de una relación de consecuencia en términos metainferenciales para obtener un provecho filosófico. Acá la idea más o menos es esta. Esta es una típica propiedad estructural, la transitividad de una relación de consecuencia. Acá está expresada típicamente como se hace normalmente. En la jerga de las metainferencias, uno podría expresarla así, ¿no? En donde este simbolito precediendo esto quiere decir que esta inferencia es válida y eso, ¿no? Entonces lo que se dice es que si la inferencia con premisa A y conclusión B es válida, y la que tiene premisa B y C es válida, entonces A y C también. O sea, esas son propiedades de clausura de la relación de consecuencia. Ahora, la gracia, me parece a mí, es que uno puede pretender expresar estas mismas ideas en otro lenguaje con algo como esto, decir que esta metainferencia es válida, en algún sentido de validez de las metainferencias, ¿no? Y esto tiene algún tipo de interés que voy a tratar de explicar ahora de dónde viene, por lo menos, el punto que estoy tratando de explicar acá. Hasta acá está bien, más o menos, no dije nada muy raro. Pasemos rápido sobre un par de cuestiones formales. La lógica clásica es conocida por todos, es
este sistema bivalente que caracteriza la lógica en términos de preservación de verdad, o del valor 1, más. Lo único que importa acá es que es el nombre. Vamos a hablar de CL cuando hablemos de la lógica clásica bivalente típica. Y acá no quiero enemistarme con nadie, digamos. No estoy diciendo nada sobre cómo hay que hacer la semántica de una cosa, ¿no? Lo único que estoy diciendo es que estas cositas como las tablas de verdad y eso ayudan a explicar este debate de una manera... yo también tengo mi corazoncito inferencialista en algún lado, así que no quiero... no quiero que esto parezca que estoy defendiendo algo que no defiendo. El debate interesante pasa cuando pasamos de estas matrices bivalentes clásicas a las matrices trivalentes, ¿no? Estas son las tablas fuertes de Kline. Y lo interesante es que estas tablas definen diferentes lógicas según cómo uno elija lo que quiere preservar, o algo así. La lógica K3, la típica de esto, preserva el valor 1 como siempre. Ningún misterio. Pero LP se construye sobre la idea de preservar los valores 1 y 1 medio, ¿no? El valor intermedio. Y esto provoca algunas cosas interesantes que vamos a ver ahora. En la jerga de estas cosas se suele decir que esta noción de inferencia válida es estricta y que la de LP es tolerante, porque tolera más valores privilegiados, ¿no? Dada una noción estricta y una tolerante, podemos combinarlas. Eso es lo que hace el álgebra todo el tiempo, y tenemos algo así como ST, que es estricta tolerante. Básicamente la idea es que la inferencia es válida cuando toda evaluación que tiene como premisas el valor designado de KT tiene como conclusión el valor designado de LP. Esa es un poco la idea. ¿Por qué todo esto tiene interés en algún sentido filosófico del término? Porque llama a preguntarse sobre algo que estamos discutiendo acá, que es, con todos estos sistemas de lógica y todas estas... Fíjense que esto que estamos haciendo acá se puede hacer con cualquier lógica trivalente, hay miles, y con cualquier lógica multivalente, digamos, esto podría crecer. La pregunta cuando uno construye estos sistemas es preguntarse en qué punto los sistemas que estamos construyendo determinan de maneras diferentes la misma lógica y cuándo determinan lógicas distintas. Es una pregunta que uno puede hacer en este contexto y que se ha hecho constantemente. Cuando uno va al origen de la lógica contemporánea, la idea típica era que uno podía identificar una lógica con el conjunto de sus leyes válidas, ¿no? Leyes lógicas válidas, tautologías, en el caso de la lógica proposicional y eso. La razón por la que se elegía esta definición es porque había una estrecha conexión muy fuerte en la lógica clásica y la lógica intuicionista, que eran los sistemas que se estudiaban fundamentalmente en la época, entre verdades lógicas, o oraciones válidas, como quiera uno llamarlos, e inferencias lógicas, inferencias válidas. Esa conexión permitía que uno expusiera la lógica de un sistema, expusiera las inferencias válidas, exponiendo las leyes lógicas. Uno podía traducir de un lenguaje al otro muy fácilmente, eso se hacía muy fácil, y cuando uno hacía lógica intuicionista, lógica clásica, bastaba eso, ¿no? Y eso explica también por qué, no sé si es causa o consecuencia, pero el hecho es que tantas personas en aquella época formulaban axiomáticamente las teorías lógicas, ¿no? Porque un catálogo de verdades lógicas era una aclaración de las inferencias lógicas. Eso parecía que estaba bien. Pero acá vienen estas cosas, ¿no? Y cuando uno se encuentra con LP, y uno es generoso en el sentido de considerar que LP provee una lógica alternativa, y que no es meramente un jueguito algebraico y esas cosas, cuando uno cree que es una lógica de propio derecho,
Entonces esta idea de identificar lógicas con conjuntos de verdades lógicas o algo así, ya no corre más, porque LP tiene las mismas verdades lógicas que la lógica clásica, pero distintos conjuntos de inferencias lógicas. Entonces, lo habitual en la lógica de la segunda mitad del siglo XX en adelante ha sido identificar las lógicas que un sistema lógico crea como conjuntos de inferencias lógicas directamente y borrar la cuestión de las leyes lógicas. Y eso fue la ortodoxia durante mucho tiempo, hasta que aparecieron estos sistemas estrictos tolerantes y esas cosas, que embarraron de nuevo la cuestión y generaron el debate que es el que tiene que ver con estas metainferencias y este tipo de cosas. El punto es que ST tiene el mismo conjunto de inferencias válidas que la lógica clásica. Pero sin embargo hay buenas razones para sospechar que no son la misma lógica. En particular, ST tiene extensiones no transitivas, ¿no? A diferencia de la lógica clásica, que no puede ser extendida de una manera no transitiva. Y esto ha generado alguna discusión filosófica extraña, ¿no? Las extensiones no transitivas de ST permiten, por ejemplo, combinar con las inferencias de la lógica clásica un predicado de verdad que satisface el esquema Taylor, lo que llaman un predicado de verdad transparente. Y algunas personas han dicho, bueno, ahora hemos resuelto el problema de Tarski, ahora tenemos una lógica clásica y el predicado de verdad transparente a pesar del teorema de Tarski y todas esas cosas. Esto suena muy raro, y creo que con razón, Eduardo y la gente que trabaja con él, y eso en varios artículos desde miles de puntos de vista distintos, han tratado de objetar esta idea, y en el fondo el ataque ha sido siempre impugnar esa idea de que un sistema como ST, o su extensión con el predicado de verdad transparente, es la lógica clásica, ¿no? Entonces el punto era encontrar una manera de distinguir ST del sistema CL de la lógica clásica. Y acá es donde entran en juego las metainferencias, porque, si recuerdan esa tesis T, lo que dice es que un sistema puede tener las mismas inferencias lógicamente válidas, pero distintas metainferencias lógicamente válidas, ¿no? Entonces, acá esto es una analogía con lo que pasaba antes con LP, ¿no? Si, del mismo modo que hay sistemas como CL y LP que tienen el mismo conjunto de fórmulas válidas, pero distintos conjuntos de inferencias válidas, entonces el punto del texto que estamos comentando, de Fede y Eduardo, es que uno puede tener las mismas inferencias válidas en CL y ST, pero distintas metainferencias válidas, ¿no? Y esto es lo que yo quiero discutir de algún modo. Hasta acá está más o menos bien, los he expuesto con algún tipo de respeto, por lo menos no me acuerdo. Nadie nos expuso mejor. Bueno, acá entra Paula. Porque Paula escribió también en Análisis Filosófico un lindo artículo que también sugiero leer, que habla sobre las dos maneras de entender la validez para metainferencias, ¿no? Hay dos criterios distintos para entender la validez para metainferencias. Uno de esos criterios, el que le gusta a Paula, y que también me gusta a mí, es el que se llama validez global, ¿no? Acá la idea es que una metainferencia es globalmente válida si preserva la validez, ¿no? Acá la idea es, si todas las premisas son inferencias válidas, la conclusión también lo es. Y eso suena bien. El problema con esta definición de validez global, por más que parezca ajustada al tipo de cosas que hacemos normalmente, es que no sirve para el proyecto de Fede y Eduardo, por esto, ¿no? No puede distinguir conjuntos de inferencias válidas, ¿no? Si S1 y S2 son dos sistemas lógicos que determinan el mismo conjunto de inferencias válidas,
entonces también determinan el mismo conjunto de meta-inferencias válidas, ¿no? Entonces uno no puede hacer nada con eso. La prueba es relativamente sencilla, ¿no? La idea es que si dos sistemas tienen las mismas inferencias válidas y difieren en alguna metainferencia, tiene que haber, en el sistema S2, por ejemplo, inferencias válidas como premisas y algo que no sea una inferencia válida como conclusión, pero eso choca con la idea de que tienen los mismos conjuntos de inferencias válidas, así que no hay demasiado problema con eso. Por eso es que Eduardo y Fede y Damián en los otros textos y eso, prefieren otra noción de validez, que es lo que se suele llamar validez local. Para definir la validez local hay que definir algo que se llama satisfacción, o a veces en el texto de Pablo, si no me equivoco, es verificación, como usa el término, que es esta idea, ¿no? Que es una relación entre evaluaciones e inferencias, ¿no? Una evaluación satisface una cierta inferencia si no es un contraejemplo de la inferencia, ¿no? Esto es, en nuestros ejemplos que estamos viendo, CL, ST y esas cosas, una evaluación satisface una cierta inferencia a menos que le designe el valor 1 a todas las premisas y 0 a todas las conclusiones. O sea, si no es un contraejemplo de eso. Y en base a esta idea, aparece la idea de validez local, ¿no? La metainferencia en cuestión es localmente válida si toda evaluación que satisface en este sentido sus premisas, también satisface su conclusión. Cuando uno tiene esta noción de validez, es relativamente fácil probar que existen sistemas lógicos que tienen el mismo conjunto de inferencias válidas, pero distintos conjuntos de inferencias localmente válidas, ¿no? Esto se puede ver básicamente cuando uno toma esta inferencia, que cuando uno asigna los valores 1 a P, el valor intermedio a Q y el valor 0 a R, satisface las premisas, pero no satisface la conclusión. Y ahí está. Entonces, razonablemente, uno podría pensar que esta definición de metainferencias justifica la tesis T, ¿no? Cuando uno tiene esta proposición 2, que es que hay sistemas lógicos que tienen el mismo conjunto de inferencias válidas, pero distintos conjuntos de metainferencias localmente válidas, o sea, cuando uno probó eso, que en realidad antes, parece razonable pensar en esto, ¿no? Que uno tiene que caracterizar la lógica no solo en el nivel inferencial, sino también en el nivel metainferencial. Porque la lógica clásica y ST tienen los mismos conjuntos de inferencias, pero distintos conjuntos de inferencias localmente válidas. Yo no creo eso. Yo creo que inferir T de esto que está acá implica algo raro y quiero terminar explicando por qué. El punto que me interesa destacar primero es este. Fíjense que la proposición 2, por sí misma, expone un hecho algebraico. Básicamente lo que dice es que hay cierto tipo de relación entre los conjuntos de inferencias válidas de los sistemas y los conjuntos de metainferencia localmente definidos con la validez local, ¿no? La tesis T, en cambio, es una tesis filosófica que establece que los niveles metainferenciales son niveles lógicos. Y eso es un poco más, es bastante más, para ser sincero. Para probar que el nivel metainferencial es un nivel lógico y no es meramente una construcción algebraica más, de algún modo hay que hacer algún trabajo filosófico, hay que hacer algo de naturaleza filosófica para decir que la validez localmente definida es un nivel lógico del sistema y no otra cosa más. No es una construcción matemática pura. ¿Y cómo haría uno algo así? ¿No? Acá es donde empieza la vaguedad respecto de lo que uno espera de la lógica. Desde mi punto de vista, lo mínimo que uno puede esperar de una teoría lógica es que diga algo o que contribuya de algún modo, de la manera que sea,
a iluminar la práctica humana de hacer inferencias, pedir razones, dar razones, evaluar razones y ese tipo de cosas. Si la noción de metavalidez local puede contribuir a eso, y por lo tanto ser un nivel lógico de la cuestión, debería estar conectado de algún modo con esa práctica inferencial humana. Ahora, el punto, en mi opinión, central, es que la práctica inferencial humana tiene que ver con la producción de inferencias, no de metainferencias. Las metainferencias pueden ser construcciones matemáticas muy útiles para entender las inferencias. Pero nadie razona con metainferencias. Entonces, la manera de garantizar que la metavalidez local tiene algo para decir sobre la lógica, la única manera de determinar, en mi opinión, que la metainferencia, la metavalidez local es un nivel lógico, es conectar la definición de metavalidez local con la validez. Y eso es lo que hace la otra tesis que habíamos visto antes, ¿no? Esa tesis que dice que las metainferencias no son otra cosa que traducciones de las propiedades estructurales de la validez al lenguaje metainferencial. Si las metainferencias son traducciones de las propiedades estructurales de la validez a un nivel metainferencial, entonces no hay duda de que las metainferencias tienen algo para decir sobre la lógica del sistema. El problema es que no se puede hacer eso con la validez local, por una razón relativamente simple, ¿no? Que es, esto habíamos visto que era localmente inválido, pero estas propiedades de clausura son verdaderas en ST y CL, por supuesto, y eso. El problema entonces es que la metavalidez local no engancha con la validez en la manera en la que podría enganchar, creo yo, y este es el punto de la vaguedad, para garantizar lo que filosóficamente promete la tesis T. Entonces, en resumen, y termino con esto, y quería ver qué opinan de eso y estas cosas, tenemos dos definiciones de validez. La definición de validez global conecta perfectamente con la noción de inferencia válida, porque respeta eso que esa cita que veíamos de que es una reformulación de las propiedades estructurales de la inferencia válida. La metavalidez local, en cambio, se distingue apropiadamente de la validez, por eso la utilizan, pero a costa de romper el vínculo que la haría filosóficamente significativa, en mi opinión, para iluminar de algún modo la práctica inferencial humana. Eso es lo que quería decir nada más, como para discutir con ustedes. Gracias, Javier, por el trabajo y por la atención. Siempre tus presentaciones son súper claras en temas que además son técnicamente complejos. Dejo de lado la discusión de ayer, que es la de antes de ayer, de los alcances y los límites de la lógica, porque eso me parece que nos llevaría lejos respecto de la discusión precisa de este texto. Y fundamentalmente fijemos los acuerdos, o sea, asumamos que efectivamente los sistemas lógicos que estamos presentando deben tener algo que decir acerca de lo que hacemos. En eso estamos de acuerdo, y esto nos acerca un poco a la mesa anterior, a la de Bruno y Alberto. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Ahora, como también dijo Bruno, hay que ponerse de acuerdo acerca de qué es lo que uno efectivamente va a tomar como evidencia en estos casos. ¿Cuánta evidencia uno tiene que tener?
y hasta dónde tiene que llegar la inferencia, la evidencia. O sea, tiene que haber evidencia directa de que hacemos inferencias. Eso parece no haber dificultad. Todos los que estamos aquí creemos en eso. Y entonces ahora los que llamamos la atención sobre otra cosa, que son las metainferencias, también debemos ofrecer evidencia acerca de las inferencias. De las metainferencias, no estoy tan seguro. Y esto tiene que ver con la reconstrucción de tener una teoría lógica. Si uno ve esto dentro de un proyecto de hacer teoría acerca de la noción de consecuencia lógica, cuestión que también podríamos discutir. O sea, el foco de este artículo es mostrar que la definición de lógica extensional en términos de inferencias válidas está mal. Es la tesis. Y creo que eso no tiene que ver necesariamente con la aplicación de la lógica, tiene que ver con una caracterización extensional de lo que es una teoría. Ese es el foco. Pero tomando el proyecto general, habría que discutir si efectivamente todos los aspectos de una teoría tienen que tener correlatos empíricos, o si en realidad es suficiente que alguna parte de la teoría tenga correlatos empíricos y no eso por un lado. Entonces, puede que sea necesario ofrecer evidencia acerca de que hacemos metainferencias. En algunos textos, algunos de los que estuvimos aquí, estamos acá, y algunos de los que no están aquí, tratamos de ofrecer evidencia, quizás desproporcionadamente, acerca de que hacemos también inferencias, también metainferencias. Y eso podría ser parte del proyecto. No estoy tan seguro que sea necesario hacer eso, pero bueno, se puede hacer. La otra cosa es el concepto de validez local versus el concepto de validez global. En el fondo, si el objetivo del trabajo es el primero, o sea, mostrar que con vos, dado que vos crees que ST no es la lógica clásica, por la caracterización intencional que diste de lógica clásica, vos dijiste lógica clásica es lógica bivaluada, eso necesita una caracterización que rompa con la tesis de equivalencia. Bueno, el argumento del texto es la tesis de equivalencia está mal. Quizás por otros motivos, ¿sí? Porque no presta atención sobre otro aspecto, transitividad de la meta deducción o, si querés, corte en términos de teoría de la prueba, lo que sea, que es parte de lo que caracteriza la lógica clásica usual. La pregunta a vos sería, ¿y por qué pensás que la bivalencia es un signo de lógica clásica? Lo que nosotros estamos diciendo es la transitividad es parte de lo que es la lógica clásica, además de las inferencias válidas que todos conocemos. Entonces, disculpa que fui largo. Dos puntos importantes. Por un lado es, en términos de Bruno, de Nati y de Alberto, sí necesitamos ofrecer evidencia directa de que hay metainferencias, de que hacemos metainferencias. Lo que sí necesitamos es ofrecer que hacemos inferencias y que la teoría que reconstruye todo eso tiene como parte, y es importante que la tenga, las metainferencias que hacemos. O sea, vos razonás con predicado de verdad, yo puedo utilizar una teoría distinta a ST, que también hace exactamente lo mismo que ST, y que es clásica a nivel de las inferencias, metainferencias, eso es otra discusión. Pero eso por un lado. Y la otra cosa es, estamos con vos, en que la caracterización extensional de las lógicas que suele darse en general, que todos hacemos rápidamente, y que sirve en muchos aspectos, si la presentación de Hilbert es la misma que la de Gamut. ¿Por qué? Porque el conjunto de inferencias válidas es el mismo. Ok, eso en ciertos contextos está bien, en otros contextos no. Coincido, a ver, esas dos cosas, ¿no? Respecto de la primera, creo que diste en el clavo. Yo confieso que creo que hay que dar evidencia, pero no creo que haya que dar evidencia directa. Es más, yo la evidencia que he leído que han dado en algunos textos, no tanto ustedes, sino en textos de obreros, creo, y demás, nunca me satisface, ¿no? Nunca me parece correcto. Para dar una analogía más o menos, lo que creo es que las metainferencias son el tipo de cosas que podríamos llamar, y esto es una analogía nomás, no quiero que Santiago salga el cuello acá, pero más o menos es lo que podríamos llamar vocabulario teórico, términos teóricos, y que el control empírico pasa por la parte inferencial. Lo que sí digo, y esto me parece que es lo que traté de mostrar en este punto, que para que las metainferencias sean
términos teóricos que iluminan de algún modo las inferencias, tienen que estar conectadas de alguna manera apropiada. Y que la conexión apropiada, creo yo, es esta que mencionan ustedes en un artículo, que es identificando propiedades estructurales de la noción de consecuencia con metainferencias válidas. Y esto es lo que no puede hacer la validez local. Este es el punto. O sea, respecto al primer punto, yo digo, no creo tampoco que haya que dar evidencia directa de las metainferencias, pero sí creo que las metainferencias indirectamente adquieren evidencia por su contacto con las inferencias. Y que ese contacto debería ser a través de las propiedades estructurales. Ese es un primer punto. Respecto al segundo, también diste en el clavo, porque yo creo que la lógica clásica es bivalente. ¿Y por qué creo esto? Esto tiene que ver con una distinción, creo que Alberto lo mencionó el martes, si no me equivoco, pero es la distinción entre teoría lógica y sistemas lógicos. Los sistemas lógicos son construcciones matemáticas, y hay muchos, y bienvenida la multiplicidad de sistemas lógicos y esas cosas. Y uno tiene que compararlos y producir nuevos y más atractivos y esas cosas. La teoría lógica es otra cosa. Y en mi punto de vista, y esto conecta un poco con lo que charlaban en la ponencia de Bruno recién, la teoría lógica es teoría semántica. Teoría semántica sobre un fragmento del lenguaje, digamos, y eso. Y por eso, la distinción entre CL y ST es la distinción en una teoría semántica que cree, por la razón que sea, que la lógica se determina en términos de verdad y falsedad, y una lógica que cree que hay tres valores y que usa las evaluaciones al estilo de ST. Me parece que la distinción importante es entre hacer teoría de los sistemas lógicos y hacer teoría lógica, que son dos cosas que no son la misma cosa, pero que tienden a confundirse por esta maldita idea de Frege de hacer teoría lógica con sistemas lógicos. Entonces, en el medio hay mucho lugar para la borrosidad, y uno a veces no sabe muy bien si está haciendo teoría lógica o está haciendo teoría de los sistemas lógicos. Me parece que la diferencia fundamental es que la teoría lógica es teoría semántica, y acá en el sentido que sea, ¿no? Inferencialista, de condiciones de verdad, la que uno quiera. Y en términos de teoría semántica, ST y CL no se confunden, claramente. No sé si respondí ahí. Sí, a mí me interesa el primer punto. Sí, el primer punto me parece fundamental. Sí, lo que pasa es que algunas cosas nos llevarían un poco lejos, podemos hablarlo después. Para mí la clave es cómo uno entiende en lógica el teorema de la deducción. Y si uno restaura la idea del teorema de la deducción en todos estos sistemas no transitivos o no reflexivos, efectivamente uno puede hablar en términos de un condicional internalizado, ¿no? Acerca de las metainferencias que permite reconstruir las propiedades estructurales en términos de inferencias, con la flechita esa que vos estás haciendo. En un sentido diferente de este. Sí, claro. Entonces, hay una traducción, si querés, en términos de falla de transitividad, vistas como falla del silogismo hipotético, con un entailment que es un condicional de un sistema lógico. Lo que vos estás haciendo ahí es internalizar la noción de implicación en términos de un condicional, que es lo que usualmente hacemos los lógicos. Para que eso funcione tiene que valer el metateorema de la deducción, en ambas direcciones. Y internalizar. Lo que hace la familia de estas lógicas es que no permiten hacer eso en todos los niveles. No, claro. Y eso ya lo tenés con LP y K3, que ya no, de alguna manera hacen falta. Sí, claro. Sí, para mí traducción significa esto que está acá, ¿no? Significa que lo que uno espera es que la validez de esto diga lo mismo que la verdad de estas cosas. Ese es el nivel de traducción que yo usé, que a mí me parece inobjetable, sin duda. Tal vez hay otro nivel de traducción, y estaría bueno charlarlo y discutir sobre eso, pero no, solo consideré este nivel de traducción acá. ¿Sí? Lucas, ya estamos fuera de tiempo. Sí. Bueno, ¿Breve? ¿No? No. Ya no, digo, bueno. Entonces vamos al café y seguimos el café, ¿sí?